Diga conmigo: espíritus malignos que trascienden los tiempos. Aleluya. Tengo muchas escrituras que leer, porque a veces Dios le trae tantas cosas a uno. Vamos a tomar lectura en 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, vive el Rey de Gloria. ¿Cuántos aman al Señor? Vive el Rey de Gloria. Diga conmigo: espíritus que ascienden los tiempos. 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer versículo 14 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 15 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Vamos a dejarlo hasta allí. Siéntase, por favor, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Este es un tema bastante importante. No que los otros no sean importantes, pero esto es, considero un tema bastante relevante de que nosotros entendamos esto. Mire, escuche esto. Toda persona en este mundo, llámese evangélico, llámese religioso, testigo de Jehová, satánico, ateo, lo que usted quiera. Toda persona en este mundo opera en el plano espiritual de un espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu. O sea, nosotros somos espíritus personificados. O sea, tenemos carne y hueso. Diga conmigo: somos humanidad y somos espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios puso... Wilson, no te va a comenzar a molestar, Wilson. Mire, Dios creó al hombre y luego Dios creó un espacio para él en el hombre. Amén. Ahora, ¿cuál fue el espacio que Dios puso en el hombre? Porque Dios crea al hombre con la palabra. Diga conmigo: Dios crea al hombre con la palabra. Luego lo imparte. Mire lo que hizo Dios. Cuando Dios lo crea, Dios lo imparte. Ahora, lo que imparte Dios, diga conmigo, Dios imparte identidad espiritual. Amén. O sea, Dios imparte identidad espiritual. Cuando el hombre cae, ¿verdad? Cuando el hombre cae su humanidad, pero no cae la identidad espiritual. Porque el espíritu no se corrompe. Quien se corrompe es el hombre. Recuerde que una persona, cuando muere, el espíritu va a Dios que lo dio. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu, póngase la mano aquí, diga: el espíritu fue la semilla que Dios puso en mí
para desarrollar su naturaleza en todo mi ser. ¿Me hago entender? Amén. Cuando usted ora, ese espíritu fructifica en usted. ¿Qué va a fructificar el espíritu que Dios sopló en su vida? Va a fructificar, usted va a desarrollar en su vida, en su ser, usted va a desarrollar justicia, usted va a desarrollar santidad, usted va a desarrollar prudencia, usted va a desarrollar mansedumbre, usted va a desarrollar amor, porque eso viene del Espíritu. Amén. ¿Usted ha leído alguna vez los frutos del Espíritu? Amén. Ahora, frutos del Espíritu, o sea, habla un término de agricultura, pero los frutos del Espíritu, dice, son amor, paz, benignidad, mansedumbre, tan. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe usted por qué? Porque la justicia de Dios se refleja en el fruto del Espíritu. Ahora, hay personas que tienen el Espíritu y no desarrollan el fruto del Espíritu porque no tienen diligencia por el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no fructificas en tu alma, porque el alma, diga conmigo, el alma, diga mi alma, es el campo donde se desarrolla el Espíritu, el fruto del Espíritu. Dígalo otra vez que creo que lo dije maltrecho. Diga conmigo, el alma es el campo donde se desarrolla el fruto del Espíritu. ¿Ok? El alma. Pero escúcheme una cosa. El alma fructifica o por el Espíritu o fructifica por otro espíritu. Cuando no está el Espíritu, porque aquí nosotros estamos leyendo, ¿qué dice el verso 14? De 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl. ¿Quién era Saúl? Una autoridad. Saúl es como decir hoy día un pastor, un apóstol. Saúl era un hombre grande, un hombre de reino, un hombre que todas las tribus de Israel se sujetaban a él con sus príncipes. ¿Me está copiando? Amén. Ahora, fíjense lo que dice. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ese asunto de parte de Jehová, ahí hay como a muchas personas se le prenden cortocircuitos mentales cuando dicen, oye, pero venía un espíritu de parte de Jehová y lo atormentaba. ¿Sería que Dios le mandó un espíritu? Silencio en la sala. Ahora, dice que el espíritu venía de parte de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que ha puesto Dios en nosotros? Diga, la justicia de Dios está en mí. Ahora, la justicia abre puertas. Cuando usted vive en justicia, el Espíritu Santo lo respalda. El Espíritu Santo lo cuida. La gloria de Dios está sobre ti. El amor de Dios está sobre ti. Pero cuando tú te descuidas de las puertas de Dios, le abres puerta al enemigo y la misma justicia le abre puerta a los demonios. ¿Me están copiando? O sea, Dios, escúchame, Dios opera, haga así, Dios opera en 3 voluntades. Hágalo así en la mano para que usted lo aprenda. Diga, Dios opera en 3 voluntades. La voluntad, por eso es que la oración del Padre Nuestro, escúcheme una cosa, la oración del Padre Nuestro, y esto te va a dar buen estilo de vida, esto te va a dar tranquilidad, esto te va a dar paz, si tú logras entronar esto en tu vida. Y Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él le dijo, yo les voy a enseñar a ustedes los principios básicos que si ustedes oran por esto, ustedes están tranquilos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Dios tiene 3 voluntades. A ver, diga conmigo, Dios opera, no es que Dios las tiene, Dios opera en 3 voluntades. Número 1, haga así, número 1, voluntad perfecta, que es la oración del Padre Nuestro. O sea, es la gloria de Dios en su voluntad, porque la voluntad del Señor nos conviene. Cuando tú oras por la voluntad de Dios y te mueves por la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien, aunque le parezca mal a todo el mundo, las cosas te van a salir bien. Pero la voluntad de Dios no te disminuye, la voluntad de Dios te aumenta. O sea, ¿cómo es eso que una gente anda en la voluntad de Dios y anda todo desbaratado?
y anda en la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es, aleluya, nuestra santificación. La voluntad de Dios es la fructificación de nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros progresemos, porque recuerda que la voluntad tuya la tomó Cristo. Siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con la riqueza de Dios, no la de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora está la voluntad, que esta es peligrosísima, y en esta han caído muchísimas personas, han caído en esta voluntad que te voy a hablar, que es la voluntad permisiva de Dios. Que es cuando a la gente se le ocurre cualquier cosa en la cabeza y dice, bueno, Señor, te estoy orando por esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me voy a casar con aquel que tiene cacho que se parece al diablo, pero estoy orando a Dios. Eso es voluntad permisiva, porque hay gente que quiere hacer cosas y busca ser aprobado en las cosas que quiere hacer, hermano, y va y las ora y las ayuna y se las mece a Dios por ahí en un ayunito, una oración. Entonces van y hacen las cosas, hermano, en la voluntad permisiva, y Dios es un caballero por excelencia, porque Dios va a respetar las decisiones que tú tomes. Ahora, si yo solicito la voluntad de Dios como ingrediente te va a traer la paciencia. Espera, ¿por qué? Porque hasta con la paciencia se ganan, nuestras almas se van a ganar con paciencia. La salvación se gana con paciencia. Apresuramientos nunca van a salir buenos. Pero Saúl tenía un problema, que Saúl era muy apresurado. Mire, cuando te pones a buscar pecados de carne en la Biblia entre Saúl y David, David practicó más pecados de carne que Saúl. Pero Saúl fue un hombre que era conforme al corazón de Dios hasta para humillarse. Dice amén. Ahora, la voluntad, diga conmigo, la voluntad permisiva es peligrosa para nuestras vidas, porque la voluntad permisiva, así usted ore y ayune a Dios, Dios lo que hace es que aprueba tus decisiones, pero no está con ellas. ¿Hay alguien en casa? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Bueno, la segunda voluntad es tremenda. Porque, y después que fracasamos con la segunda voluntad, ¿sabe lo que decimos? ¿Por qué el Señor me metió en esto? ¿Por qué el Señor me metió en esto? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el Señor me metió en esto? Me casé con este demonio, ¿por qué el Señor me casaría con un demonio? El Señor no te casó con el demonio. Tú te casaste con el demonio y le metiste 3 ayunos a Dios por el pecho y ya. A ver, levante su mano conmigo, diga, el ayuno no es una extorsión. Ni las oraciones tampoco son extorsiones. Ya yo oré. A mí me da miedo cuando una persona trata de extorsionar a Dios con ayuno. El ayuno es para yo someterme a Dios y para que mi carne se lubrique espiritualmente. Para que yo deje de pensar un poco el chiripero malo. La Biblia dice, no es el ayuno que yo escogí, que rompáis ligaduras de impiedad. ¿Qué significa ligaduras de impiedad? Que yo veo a Jesús y estoy pensando mal de él. Tengo una ligadura impía en mi cabeza. Que yo lo veo prosperando y progresando y en el fondo de mi corazón estoy deseando que él fracase. Que yo veo a Daniel que Dios lo está usando tremendamente y me da una rabia como Dios lo usa. Eso es ligadura de impiedad. Ahora yo necesito ayunar para que se quite eso que me da rabia. Y cuando estoy predicando, el pastor lo está predicando por mí. El pastor me la está tirando a mí. Hermano, hay que ayunar para que se rompan esas ligaduras de impiedad impías en la cabeza. Porque la palabra pretende edificarnos. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Ahora está la tercera voluntad. Haga así, la tercera voluntad. ¿Qué es la voluntad causativa? Es la voluntad causativa. Es esto, mire. Ve, ponte, mira esto. Mira esto. Por ejemplo, entiende esto, por favor. Voluntad, diga conmigo, voluntad causativa. Tú viniste, ¿verdad? Y traspasaste los límites de Dios. Conociendo a Dios no lo glorificaste como a Dios, dice la Biblia. Conociendo la palabra de Dios, congregándote, haciendo un montón de cosas para Dios, ayunando, orando, etcétera, etcétera. Pero tú comenzaste a traspasar los límites de Dios y a ofender a Dios, a ofender su cuerpo, a ofender su iglesia, etcétera, etcétera. Y a ofender tu cuerpo, que es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Con tu lengua contaminaste tu vida. Con tus pensamientos. Te pusiste a ver cosas que Dios no te ha mandado a ver. Mira la voluntad causativa. Aclaro.
¿Para qué me tomó como ejemplo así? Viene Dios y un demonio se presenta delante de él. Pastor, ¿y los demonios se presentan delante de Dios? Sí. Se sujetan a él. Viene Dios y agarra un credencial. Ataca a este. Abrázalo y atácalo, amárralo, haz lo que tú quieras. Eso pasa. ¿Por qué? Porque aquí dice, el Espíritu de Jehová se apartó. Dame el verso 14. Dame el verso 14. Del 1 Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Dame el credencial. De parte, un credencial. O sea, Dios le dio autoridad al espíritu para que atormentara al que estaba desagradando a Dios. Y por eso es que usted ve gente, hermano, en las casas. Eso es un lío, eso es un problema. Y nunca resuelve el problema, porque al justo le vienen aflicciones, pero las resuelve. Amén. Al justo le vienen aflicciones, pero las resuelve. Pero ¿cómo es posible? Una persona, problema, y nunca lo resuelve. Y todo el tiempo, cuando tú no los ves presos, los andas buscando. Me estoy explicando. Ahora, vamos a un soporte más, porque esto lo está oyendo mucha gente, amigos míos, en algunos lugares. ¿Cuántos glorifican a Dios? Dame Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, por favor. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, para que le quede claro esto. Pónmelo ahí, Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios no es evangélico? Dios es soberano. Dios no es católico, Dios es soberano. Dios no es testigo de Jehová, Dios es soberano. Dios no es pentecostal, Dios es soberano. O sea, Dios no es propiedad privada de ninguna religión. Dios no es propiedad privada de tabernáculo de oración. No, Dios no es propiedad privada de ningún concilio. Dios es soberano. Y Él gobierna la tierra porque la tierra es de Él. Por eso es que nosotros tenemos que amar a las almas, no condenar a la gente, sino salvar a la gente. A ver, ¿qué dice? Job capítulo 1, verso 6, verso 7 también. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Qué cuerno va a hacer Satanás delante de Dios? Verso 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, mira, hasta habla con él. Satanás, tengo algo que hablar contigo. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear, ahí la palabra es supervisar, de rodear la tierra y de andar por ella. Wow. Él supervisa la tierra. Ahora, ¿qué busca? ¿Qué busca el diablo rondando la tierra? Él busca puertas. Él busca puertas. Busca puertas. Ahora, ¿dónde las busca? Donde está la imagen de Dios. Levante su mano, diga. El enemigo busca puertas donde hay imagen de Dios. Señores, oído, ¿qué buscó el enemigo? Ahora, en el huerto, diga conmigo, en el huerto, en el jardín de Dios, buscó su imagen para destruirla. ¿Qué es lo que busca el enemigo en nosotros? Su imagen para destruirla. ¿La imagen de quién? La tuya. No, hermano, nosotros somos muy feos para el diablo. Lo que nos hace a nosotros hermosos, porque el diablo no busca estética. De hecho, este mundo es la competencia de la estética, pero el diablo no lo mueve la estética, el diablo lo mueve. Por eso es que al diablo no le importa poner a una mujer bien bonita, que todo el mundo le rinde pleitesía, porque el diablo trabaja con estética, Dios trabaja con gracia. Entonces el diablo busca la gracia de Dios porque sabe que la gracia es lo que lo va a sepultar, la gracia es lo que lo va a reventar, la gracia es la eternidad de Dios en nosotros, y nosotros mientras nos movamos en un perfil de gracia somos hermosos para Dios, y para Dios tenemos la imagen de su Hijo, y en la imagen de su Hijo el Señor nos respalda. Ahora, mira los textos. Ahora diga puertas. Que Dios nos ayude
de caer en puertas. Dame Job, capítulo 3, versículo 25. Diga voluntad permisiva, voluntad perfecta y voluntad causativa. Eso es tremendo y mira, cuando tú le ministras a una persona, que está atormentada por espíritu y no queda libre. Porque hay personas que consienten y se acomodan en espíritus que están en la voluntad causativa por Dios. Fíjate tú que cuando David venía y tocaba, plin, 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 el demonio se iba por un tiempo. Por eso es que David siempre tenía que estar cantando. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios, diga conmigo, Dios habita en medio de las alabanzas. Por eso, si tú estás pasando por problemas, llena tu casa de alabanza, pon un fondo musical ahí de alabanza. Pon canciones en tu casa y ya te está poniendo canciones mundanas, que sí, ¿cómo se llama? El tipo este que canta pero no canta. Bad Bunny. Pon canciones cristianas. Si te sientes atormentado, si sientes problemas, pon una canción ahí en tu equipo de sonido, o si no tienes equipo de sonido, en tu teléfono. Pon alabanzas del Señor, porque el diablo odia las alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú cantas, cuando tú alabas al Señor, aleluya, todos esos espíritus se tienen que ir de tu casa, porque tu casa está llena de la fragancia del Señor. Miren lo que les dijeron los profetas. Los profetas le dijeron a Saúl, le dijeron, mira, búscate a alguien que cante bien. Y dijeron, yo conozco un muchacho que cuando canta hasta el cielo se estremece, llámame a ese. Y cuando David cantaba y Saúl estaba atormentado ahí con el demonio, rascándose la cabeza, pero no entiendo este desespero, me provoca salir corriendo, me provoca que la tierra me trague. Venía David. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Y el rey decía, oh, gloria a Dios, me siento bien. ¿Por qué? Porque traía las atmósferas de la alabanza del Señor y los demonios tenían que huir. Ahora miren lo que dice Job, capítulo 3, versículo 25. Esto es tremendo. Porque, mire, levante su mano, diga conmigo, Señor, hazme un adorador. El problema es que Job no adoraba. Él aprendió a adorar en la prueba. Él aprendió, o sea, es como que tú, Lice, le voy a hacer un sacrificio al Señor para que me cuide a Miguel y cuide a Wilfred. Le estoy haciendo un diezmo al Señor para que me cuide la finanza. Señor, eso no es. Estoy orando porque estoy adorando a mi Dios y Él nos cubre a nosotros. Traigo un diezmo a la iglesia y una ofrenda porque lo adoro con mis esfuerzos. Aleluya. Me congrego no porque voy a regañadientes para que Dios me guarde del infierno. No, me congrego porque lo amo, porque lo adoro. Ahora, ¿qué dice ese texto? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué fue lo que le vino? ¿Le vinieron cuántas? 5. Haga así con la mano. Diga, le vinieron 5 calamidades a Job. Ahora, la primera calamidad que le vino fue la ruina. Quebró. Ahora, el autor intelectual no era el diablo. El autor intelectual era Dios. ¿Sí o no? Ahora, miren esto. Diga conmigo, hay que entender ataques espirituales cuando nos vienen. ¿Qué dije yo? Aleluya. Mire, porque el temor que me espantaba me ha venido. Nada más esa palabrita ahí. Porque ahí no está hablando el escritor, ahí está hablando Job. Porque el temor, o sea, en sus lamentos, en sus quejas, en su testimonio, Job dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué pasó? Me ha venido. Ahora, ¿qué fue lo que le vino? Una sarna, hermano, le dio lepra. Usted sabe, el temor que me espantaba, veía un leproso bien lejos contigo. Guácala. Me da asco. Veía a un arruinado y le daba pan, pero decía,
Guárdeme Dios de yo caer en eso. Tú sabes que hay gente que ve algo y dice, sangre de Cristo. Déjese de esos juegos. Déjese de esos juegos. De estar tomando la sangre de Cristo, hermano, para usted justificar aquellas cosas que realmente a ninguno le gusta, pero no es la forma, no es el deber ser. ¿Cuántos alaban al Señor? Y me ha acontecido, ¿qué más? Me ha acontecido lo que yo temía. Wow. El temor más grande en mi vida, levante su mano, diga conmigo, el temor más grande en mi vida debe ser el temor de Dios. No el temor a la pérdida. No el temor a enfermarme. Porque si tú temes enfermarte, te tengo mala noticia, te vas a enfermar. Cualquier dolorcito, no será cáncer. Alaba a Dios, más nada. Aquí está un hombre dando testimonio diciendo, mira, lo que yo temía, enfermarme, me enfermé. Quedar en la ruina, quedé en la ruina. Los hijos míos salían y yo enseguida, por un lado salían los hijos, por otro lado salía Job a matarle un becerro a Dios. Señor, aquí te presento un becerro para que lo cuide, para que lo cuide, para que lo cuide. Señor, Señor, cuida a mis hijos, cuida a mis hijos. Se le murieron los hijos. ¿Me está copiando? Ahora, estos mismos temores atacan a mucha gente hoy día. Primero son mis hijos. No, primero es Dios. Primero es mi matrimonio. No, primero es Dios. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque a veces en el seno del matrimonio, alguno de los dos se pone raro, se pone sospechoso. La misma mujer la estaba usando el diablo. La misma mujer. ¿Hasta cuándo retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Porque ya no era el Dios de ella, ya solo era el Dios de él. Lo bueno de Job es que nunca nombró al diablo. El libro nombra al diablo, pero él no nombró al diablo. No nombre tanto al diablo. Nombre a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aleluya. Ahora diga conmigo, personajes físicos ayer que son espíritu hoy. Mira, hermano, segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 15, versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio ¿de qué? De la maldad. Porque hay gente, mi hermano, hay gente que le hipoteca su corazón al diablo. O el diablo les hipoteca el corazón. Aquí, diga conmigo, advertencias en el texto sagrado. O sea, Dios está dando una advertencia ahí. Balaán, un hombre codicioso que amaba más que a Dios. La codicia. Diga conmigo, codicia. Ahora, fíjese. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Injusticias terribles en cualquier ámbito. Diga conmigo, son espíritus de codicia, de injusticia, llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Levante su mano conmigo, diga, esta carta va como advertencia a los llamados y santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Ahora, miren lo que dice aquí, versículo 11, por favor. Judas 1:11. Judas 1:11 dice, ay de ellos. Tú sabes que este ay es sin H. ¿Sabes que hay hermanos que ponen en algún comentario en Facebook, ponen ay con H y ponen ay, a uno le provoca decir abajo, ¿qué hay? El ay del dolor es sin H. Entonces hay gente que pone, ay, así es, habla Dios. Dice, ¿ay qué? ¿A dónde hay? Dime dónde hay. Ay de ellos porque Caín, por
lucro en el error de Balaam. Y lo otro es, y perecieron en la contradicción de Coré. Diga conmigo, espíritu de contradicción. O sea, porque, a ver, haga así conmigo, diga, la egolatría es una idolatría conmigo mismo. Que lo que yo digo, eso es una ley. O sea, el problema de Coré es que nunca descubrió para qué Dios lo llamó a él. Porque él quería el ministerio que tenía Moisés. Entonces él atacaba a Moisés, pero él tenía egolatría. Y escúchame una cosa, la egolatría es un espíritu que se entrona en una persona, que esa persona tiene un absolutismo espiritual, que lo que esa persona habla, eso es. No hay lugar a equivocación ni nada. Es una persona que no es enseñable, no es corregible, no es nada. Y es peligroso. Toda la gente que siguió a Coré murieron. Toda la gente se los tragó al infierno vivo. Diga conmigo, son espíritus de condenación. Y escucha esto, la iglesia debe ser, hermano, desparasitada de estos espíritus. Porque esto es una iglesia de liderazgo, aquí se levanta liderazgo. Y la gente tiene que estar desparasitada para que pueda manifestar la imagen del Hijo de Dios, porque la imagen del Hijo de Dios no se va a manifestar en corazones contaminados. Nunca. Si la Biblia habla de no mentir y yo miento, entonces yo lo que tengo es la Biblia. Yo no tengo a Dios. Porque en la Biblia dice, no mentirás y yo miento. En la Biblia dice que no debo odiar y yo odio. En la Biblia dice que yo debo perdonar y no perdono. Diga, tengo la Biblia. Y tengo la Biblia. Amén. Son espíritus de condenación. Ahora, debemos ser preservados. Levante su mano, diga. Debemos ser preservados de espíritus de condenación. Mire, cuando tú vienes, Rosario, que tú naciste, tu mamá te llevó y te puso una vacuna, pero tú no estabas enferma. Te puso la vacuna, la neumococo. ¿Cuál es la otra, amor? La BCG, ¿qué más? La del sarampión. O sea, a ti te vacunan y tú no tienes la enfermedad. ¿Sí o no? Entonces la iglesia tiene que ser vacunada. Para que cuando ustedes vean estos espíritus bien lejos contigo, ya yo estoy vacunado. Ves a otras personas enfermas, ya yo estoy vacunado. Ves un arrogante, un orgulloso, un prepotente, un rebelde, y tú dices, gloria a Dios, ya yo estoy vacunado. A mí me vacunó la palabra, a mí me vacunó el Espíritu Santo. Ahora todo espíritu tienes que entenderlo. Para que tu vida se mantenga saludable, para que cuando tú clames a Dios, Él te responda. Moisés dijo, mañana vas a ver Números capítulo 16, verso 1 al 10. Pero no lo voy a leer. Se los voy a dar se lo voy a regalar para que usted lo lea, porque no puedo tener mucho aquí leyendo textos. Es un espíritu de contradicción tremendo, hermano. Coré, escúchame una cosa. Diga conmigo, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Diga conmigo, el Señor no tiene indispensables. Ay, papadito. Miren esto. Cuando usted lee, por eso es que lo que Dios no hace contigo cuando tú te le niegas, Dios lo va a hacer con tus hijos o lo va a hacer con otros. Por eso es que, hermano, ¿tú sabes por qué yo me agarro duro de esto que me ha dado el Señor? Tengo más de 30 años agarrado de esto. Más de 30 años agarrado de esto. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que me espera una celebración eterna del Señor. Y a ti también te espera una celebración eterna del Señor. Vale la pena cuidarte. Vale la pena adorarlo. Vale la pena, aunque tú en tu humanidad tú dices, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? No, tú estás en el lugar correcto. Tú estás en el lugar correcto. Tú estás en la casa del Señor. Aleluya. Mire, los hijos de Coré escribieron 11 salmos. ¿Qué dije yo? 11 salmos. Él era un salmista, yo. Pero tú sabes cosa tremenda, que tú dures un tiempo en el Señor y tú no sepas quién eres en el Señor. Eso es tremendo. Porque cuando tú no sabes quién eres, tú no te apasionas por nada. O sea, a ti te da igual
Es más, el pastor sabe quién tú eres y el pastor te da una oportunidad y tú dices, ¿para qué el pastor me metería ahí? Yo no entiendo, porque el pastor será que está enamorado de uno, porque me entiende a uno. O sea, porque no saben lo que tiene. Este tío cabezón no sabía que él era un padre de familia salmista, sacerdotal. Se rebela contra Moisés y comienza a criticar al hombre de Dios, porque, por ejemplo, si usted me critica a mí como pastor o como la asignación que yo tengo en el apostolado del Señor y usted viene y me critica, usted tiene que pensar mucho para criticar, porque yo soy el que me estoy bebiendo este aceite. Porque yo soy el que estoy pasando por luchas que pasa un hombre que tiene ministerio. Porque usted no sabe cuándo yo estoy llorando. Usted no sabe si en el momento que usted está hablando mío, yo estoy orando por usted. ¿Me está copiando? O que tú tengas una asignación y yo venga a criticarte a ti. ¿Y qué tal si en ese momento que yo estoy piqui, Giancarlo, piqui, Giancarlo, y viste Giancarlo, y Giancarlo está por allá? Señor, cubre la vida de mi pastor, bendice a mi pastor. Ay, papá, ¿me está copiando? Amén. Cuando alguien te está amando, tú lo estás esguazando con la lengua. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué va a venir? Los protectores de esa gracia a retribuir sobre nuestra vida. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora miren esto. Aquí quiero darles una alerta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Escuchen, señores. Cuando nosotros comenzamos a buscar al Señor, a orar, la iglesia está orando. Gran parte de la iglesia está orando. Yo sé que hay algunos que no están orando, pero hay gente que está orando aquí. Mucha gente está orando aquí en esta iglesia. Ahora, miren esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tú sabes que cuando una gente comienza a buscar al Señor, lo primero que se pone es sensible a las cosas espirituales. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando la gente se pone a buscar de Dios, se pone sensible a las cosas espirituales. Y como se pone sensible a las cosas espirituales, el diablo también es un espíritu. Por eso es que decir, el Señor me dijo, no lo diga tan rápido. No diga tan rápido, el Espíritu Santo me mostró. Yo cuando estaba nuevo en estas cosas del Espíritu, yo siempre decía, tenía un sueñito y decía, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Pero gracias a Dios porque tuve un pastor que conocía la palabra. Me dijo, Antonio, con un texto de la Biblia, me dijo, léetelo ahí. Él mismo me decía a mí, léetelo ahí. Cuando Dios viene con 1, 2 y hasta 3 confirmaciones. Ah, pastor, ¿qué me quiere decir con eso? No sea tan ligero para decir que Dios le mostró cosas. Porque yo lo decía desde el púlpito. No sea tan ligero. ¿Por qué? Porque aquí está una alerta. Diga conmigo, alertas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, primero hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. Y todos los profetas falsos dicen que Dios les dijo. ¿Sí o no? Dios me dijo que hiciera una nueva religión. Por ejemplo, usted lee, cuando pueda, léase la vida del creador de los testigos de Jehová. Fue un espíritu que le habló. Los musulmanes son 1.400 millones de personas en el mundo. Yo me compré unos libros en México. Esos libros se llaman Sectas y Sociedades Secretas. Si usted lo puede buscar, son libros amplios. Y yo me estudié el judaísmo, el islamismo. Cuando me metí en el islamismo, yo me rascaba la cabeza. Que estudié yo a Mohamed. Usted sabe que los musulmanes casi todos se llaman Mohamed. Mahoma, que es Mohamed. Me estudio ese libro de su origen. De hecho, ese libro no lo publica en librería porque es peligroso, sino que tú lo tienes que comprar, es por encargos. Y me llegaron los libros. Ahora, miren esto. Mahoma
Él era un hombre que sufría mucho de ataques epilépticos. ¿Conocen eso? Convulsión. A él le daban ataques, hermano, a diario. ¿Sabes? Que botan espuma por la boca. Le daban. Su esposa, Cadija, una de la primera esposa, él tuvo varias esposas. Cadija, que era la esposa de confianza, como la consejera, como la ternura de él, le dijo, ya no aguanto más. Le dijo, ya no aguanto más, esto es muy fuerte para mí. Eso sucedió en la década en el año 620 por ahí, sucedió eso. Miren esto, lo que son bromas espirituales, espíritus engañadores. Primera de Timoteo dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quién lo dijo, Luis? ¿El apóstol? ¿A quién? A su hijo Timoteo. Debes saber esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando y doctrinas de demonios. Boom. Ahora, para hacerle cuento largo corto, porque fue una historia completa que yo me leí, toda la historia del Islam. Hermano, el hombre se va. La mujer le dice, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar sin marido. El tipo se pone en una enorme piedra, se para, Mahoma, para lanzarse al vacío. Y cuando se va a lanzar, le viene como un ataque a la cabeza y comienza a ver un poco de luces. Y en el poco de luces que ve, se le aparece un principado con un cinto de oro puesto en el pecho y le dijo, no lo hagas. Yo soy Gabriel. Vamos a ver eso en la Biblia. Dame 2 Corintios capítulo 11 verso 15, por favor. Por eso es que la Biblia, hermano, la Biblia, un sagrado libro. Qué bendición. Qué bendición la Biblia, ¿verdad, hermano? 2 Corintios capítulo 11 verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ministros de justicia se disfrazan. Dame el verso 14, que es el versículo anterior, para que ustedes vean el contexto. O dame, por favor, dame el verso 13. Quiero dejar esto claro, para que ustedes vean cómo el diablo funda religiones y cómo Pablo no se equivocó cuando los denunció. 2 Corintios capítulo 11 verso 3, dice verso 13, 13, por favor. 13, ok. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dios amado, ayúdanos. Dele para adelante. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Finge justicia, finge amor, yo te amo, pero detrás de un abrazo está tu cartera. ¿Por qué no le ponen la misma dedicación a un pobre andrajoso y arrastrado que a uno que tiene plata? 2 Corintios capítulo 11 verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ay, la justicia, digo conmigo, la justicia se puede fingir, cuyo fin será conforme a sus obras. Por este mensaje de repente pierdo seguidores. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Viva el Rey de Gloria. Ahora, se le aparece el ángel en una cosa de luz y le digo, yo soy Gabriel. No lo hagas, tú eres el elegido. Y de ahí el tipo salió. De allí nacieron los musulmanes, que son 1.400 millones de personas en el mundo. Por eso, no se deje impresionar con gentío. Gente que sigue a otro por el gentío que tiene. Ojito. Vamos a seguir a Cristo. Cristo tuvo 12 y dejó 120 cuando se fue.
Todos alaban al Señor. Pero Cristo era la verdad porque, aleluya, Mahoma no venció la muerte. Él murió. Aleluya, Pablo no venció la muerte. Él murió. Y todos vamos a morir. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Esa es la señal máxima. Él dijo, muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu victoria. Aleluya, quitaré los lamentos de la tumba y me levantaré para glorificar el nombre del Señor. Aleluya, vive Cristo. Ahora con esto voy terminando, porque tengo una serie que voy a comenzar a partir de este domingo. El otro domingo voy a continuar con esta serie. Espíritus malignos que trascienden, para que usted esté vacunado y cuando usted vea esos espíritus por ahí, usted oye lo que predicó el pastor. Mire, ese espíritu está ahí. Usted aprende a discernir esos espíritus. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12, pero no me lo va a leer. Eso lo voy a regalar. Mire, diga conmigo, capítulo 4, verso 1 al 12. Diga conmigo, el espíritu de Caín. La Biblia dice que Caín era hijo de la serpiente por el espíritu. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Caín era hijo de la serpiente espiritualmente. Era un serpiente. Ahora, fíjense ustedes la sagacidad. Diga conmigo, los espíritus son sagaces. O sea, son seres inteligentes. Usted no va como un hermano que está orando. Veía tanta película. ¿Sabes que la gente que ve películas de terror cuando está orando solo comienza a imaginarse, ¿no? Su consciente comienza a traicionarlo y comienza a imaginarse que ahí está una bruja, que está un demonio que tiene piel nada más y que con las orejotas grandes. Entonces, a un hermanito que veía tanta película y una vez se puso a hacer un ayuno solo, un ayuno de un día para otro día, y en la noche cuando estaba solito en la iglesia, ese hombre cuando se arrodillaba, hermano, se imaginaba que ese poco de demonios se le arrodillaban con él al lado. Y entonces se asustó tanto que le dijo, no, demonios, vamos a hacer una cosa, aquí no cabemos todos. O se van ustedes o si no me voy yo. Y se fue él. Estaba tan asustado. Señores, no se trata de esos espíritus. Esos son caricaturas mentales. Los espíritus no son cosas feas, son cosas que hacen cosas feas. Un espíritu trabaja diga conmigo, los espíritus son sagaces y astutos para destruir una vida. Son sagaces y astutos. O sea, con sagacidad y astucia son muy sutiles, arrogantes, prepotentes. No asume responsabilidad por las maldades que hace. Complejos de superioridad. Todo eso lo manifestó Caín. Todo eso lo manifestó Caín para matar a su hermano. Todo eso. Fingimiento, el arte de fingir, hipócrita. Ven, hermano querido, vamos al campo. Diga conmigo, son enemigos de la excelencia. Cuando ven que alguien lo va haciendo bien, comienzan a reaccionar. Comienzan a reaccionar. Eso está mal, eso no sirve, eso no es esto, lo otro. Mire esto. Diga conmigo, los espíritus son personalidades inteligentes. Son sutiles, a veces son colaboradores. Hay espíritus que manejan la colaboración como carnada. Oído. La solidaridad. Con una compasión ficticia. Mire cómo trabajó el diablo a Eva. Con que Dios ha dicho. Lo que pasa es que Dios no quiere, mira, ¿ves? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes crezcan más de ahí. Diga conmigo, envenenan el ego. ¿Ve? ¿Qué es lo que quiere el pastor? Que tú no crezcas. ¿Qué es lo que quiere esto? Entonces, fíjate, pusieron a Adán y Eva a competir con Dios. ¿Cierto? A competir con Dios. ¿Sabes? Yo te voy a revelar a ti algo. El problema que tiene Dios. Imagínate tú, el diablo revelando un problema que tiene Dios. Qué tremendo. Que sabe Dios que si ustedes saben el bien y el mal van a ser como Él. Dios es un tremendo egoísta. Porque Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y los bobos no sabían que ya ellos eran como Dios. Porque ellos sabían el bien y el mal. Y entonces el peor engaño del diablo es que te haga entender que tú no eres lo que ya eres en Cristo Jesús. Qué tremendo eso. Todas estas cosas
Diga conmigo, son formas de acercamiento satánico. Diga, formas de acercamiento satánico. Esto significa que hay que tener discernimiento. El mal trabajo, escúcheme, el mal trabajo con engaño y ninguna trampa tendrá como señuelo algo que no le guste a la presa. O sea, siempre se va a trabajar. El engaño tiene algo agradable, tiene algo sabrosito. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo van a engañar? Una muchacha hermosa de buen aspecto físico la enamoró un desgraciado, y después que la preñó, la dejó, perdió su estética, perdió su moral, perdió su sueño, y ahora criar un niño que quién sabe qué rebeldía va a manifestar ese niño mañana. ¿Por qué? Porque viene levantándose con una vida disfuncional. Pero el diablo le montó, hermano, una estructura de pensamiento, le construyó una casa. Y ella dice, nada, tumbé a la reina de Inglaterra. Digo, una reina, es una trampa. Adán y Eva perdieron lo que perdieron. ¿Por qué? Porque cayeron en la trampa. Escúchame, aunque des lo mejor de ti, donde operan estos espíritus, hay odio, rechazo y odio o repudio a la excelencia. Porque ¿sabe una cosa? Dios veía a Abel, lo veía excelente. A Caín, ¿qué era lo que veía Dios en Caín? Que Caín era esclavo de lo que hacía. Caín era esclavo de lo que hacía. Era esclavo de la agricultura. Trajo una ofrenda, escúchame. Levante su mano y diga, Señor, guárdame del tradicionalismo. Porque el tradicionalismo es un ladrillo estándar. Oído. Guárdame, Señor. Dígale, Señor, otra vez. Guárdame del tradicionalismo. ¿Sabe una cosa? Que Caín vino y por tradición le dio una ofrenda a Dios. ¡Pah! Abel vino y cada año él marcaba la diferencia. Dice que presentó un cordero que en los ojos de Caín ese cordero no servía para nada, pero en los ojos de Dios se parecía al diseño que él iba a traer para salvar a la humanidad. Y Dios dijo, ese muchacho es excelente. Dice, y le agradó a Dios. Y cuando Caín vio, escúchame, porque esto no es cuestión de excepción de personas, él pensó que Dios estaba haciendo excepción de personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y a veces uno de los pastores pasa por eso. Oye, el pastor puro con esta. El pastor puro con este. No, hermano. La excelencia es una justicia. Y la excelencia trae honra. Yo no le voy a quitar la honra a quien Dios le está dando justicia. O a quien está honrando la justicia de Dios. Va a hablar la gente. Pero a mí no me interesa que hable la gente. Estoy más interesado de lo que Dios hable. Porque usted no debe estar tan preocupado por lo que digan de ti, sino por lo que Dios opina de ti. Porque cuando Dios opina de ti bien, a ti nada te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Porque tú con Dios eres mayoría aplastante. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces nosotros tenemos, levántese, póngase de pie, mi hermano, por favor. Gloria al nombre de Dios. Diga conmigo, tenemos que identificar al Cordero en nuestra vida. O sea, la mansedumbre del Cordero, el amor del Cordero, la sinceridad del Cordero, hermano, el silencio del Cordero. Cristo es un Cordero, como Cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Cristo no era hablador, Cristo era silencioso. Hasta cuando le trajeron una gente en pecado, Cristo no dijo, verdad, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Y dónde vieron esa vagabunda? No. Cuando a Cristo le trajeron la mujer, hermano, no armó una cotorra, un cotorrerío ahí. No, hermano. Cristo no armó cotorra. Cuando le trajeron la mujer en adulterio, dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Diga conmigo, el pecado no es para escandalizarse. El pecado es para cancelarlo y para resolverlo. Para eso es el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a orar con ustedes nuevamente. Voy a pedir a mi esposa.